Buenas tardes con los presentes. Eh, Vamos a comenzar la clase. Ya sus demás compañeros se irán agregando durante la tarde, ¿ya? Como siempre, pues vamos a comenzar con el plan lector, que es un proyecto de la institución educativa. Entonces yo voy a comenzar con el primer párrafo y voy a pedir a alguien más para que continúe la lectura. ¿Está bien? El día de hoy vamos a ver prismas y cilindros, que es la sesión número 8. Como ya saben ustedes, pues este PDF, incluido el video de la clase, ya se los envié el día domingo. El sábado no pude, por lo que tuve unos pequeños inconvenientes en casa y no se los pude enviar. Entonces, en el grupo están los videos que deberían ya haberlo visto y pues el PDF ya deberían haberlo leído. El día de hoy solo vamos a repasar algunas cosas, explicar nuevamente algunos ejemplos y ver si es que tienen problemas con el reto, ¿no? Porque todo esto ya está en el video, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esto? Por una situación de que estén preparados para la clase, ¿no? Pueden ver el video. En el video de YouTube, pues si no entendieron algo, un ejemplo, pueden regresarlo y pues de esta forma es más fácil pues que entiendan la clase, ¿no? Entonces, eh, si es que también hay preguntas sobre el reto al final que no han podido resolver, me las pueden hacer en este momento, pues, en el minuto que tengamos, y pues para ayudarles de alguna forma, porque el día viernes es la presentación del reto. A partir de este segundo trimestre, pasado el viernes ya no voy a recibir ya. Entonces, pues pueden aprovechar el día de hoy, que es la sesión, para poderme hacer todas las preguntas que ustedes necesiten, ¿ya? Entonces yo voy a empezar. El texto se llama Datos interesantes sobre el agua. Dice, en el mundo occidental resulta fácil abrir un grifo, beber agua potable o ducharnos. Tendemos a pensar que el agua, perdón, tendemos a pensar en el agua como ese líquido cristalino de lagos y ríos. Cuesta imaginar el agua como un lujo, o verla como un charco contaminado donde beber es arriesgarse a morir de enfermedades. Pero es la realidad diaria para muchas personas. A ver, vamos a pedirle entonces, ese es a mío, Robert, el segundo párrafo, por favor. Robert mío. A ver, la asistencia a partir de hoy, como hay un poco más de tiempo, yo la voy a tomar. Voy a ir uno por uno y si es que no contesta es como si no hubiera asistido, ¿ya? Entonces, pues ya no, porque si es que ingresan y lo dejan su celular en un lado, su computador en otro lado, y dejan ahí como si estuvieran presente, pues no lo voy a contar porque para eso, pues estamos tratando de hacer sesiones para interactuar, ¿no? Para simular que estamos de alguna forma en una clase presencial, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. María, continúa el siguiente párrafo, por favor. La Tierra suele conocerse con el sobrenombre del planeta azul, confusión el agua que cubre el 70% de su superficie. Sin embargo, el elemento que posee la vida en este planeta apenas es potable con un 0,025%. Basta con echar un vistazo desde el espacio para darle cuenta de que la mayor parte del agua terrestre corresponde al agua salada de mares y océanos. Solo un 3,5% del agua de la Tierra es dulce, pero siquiera estos nos garantizan poderla beber con facilidad. Hay que despolvarlas del 70% de esta porción dulce, aún congelada en glaciares y cajeles polares.
El otro 30% se esconde en cerros amplios y por expuesto en las cuencas en forma de arroyos y ríos. Ya, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a ver, yo voy a ayudarles a subrayar las cosas importantes, ¿ya? Para comprender. Por ejemplo, a ver, María, de lo que has leído, por ejemplo, eh, ¿por qué dice que se llama Planeta Azul? ¿Por qué se llama la Tierra Planeta Azul? Porque tiene más agua. ¿Por qué? María. Porque es una superficie. Por eso hay que tratar de, en este caso, pues, en el momento de leer, tratar de entender lo que leemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice que la Tierra suele conocerse con el sobrenombre del planeta azul, cortesía del planeta que cubre el 70%, perdón, cortesía del agua, que cubre el 70% de superficie. ¿Por qué se llama planeta azul? Porque, pues, en este caso, la mayor parte está cubierta de agua y que le da este color. Entonces, de ese 70%, ¿todo se puede beber? No, No, ¿verdad? No todo se puede beber. De todo ese 70%, ¿qué cantidad es potable? un Claro, 0,025%. muy bien. Entonces, hay que tratar de entender lo que leemos, ¿no? Para que en un futuro, pues, si es que me preguntan o me dicen, dentro de un futuro el agua va a ser escasa y de repente tú has escuchado en algún momento, pero si la mayor parte del planeta Tierra es agua, entonces, ¿por qué vamos a sufrir de agua? Porque no todo es potable. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir este párrafo. A ver, Danilo, continúa el tercer párrafo, por favor. Danilo, Yo lo leo, profe. ya, léelo. ¿Me puede decir cuál es? Que yo recién acabo de ingresar. Un sistema de canalización. Ok. Un sistema de canalización de agua eficiente y seguro es un privilegio mucho mayor de lo que parece a simple vista. 3 de cada 10 seres humanos, unos 2,5 millones de personas, no disponen de acceso a agua potable en sus hogares. Más aún, la existencia de tuberías de agua no siempre garantiza que el líquido elemento sea seguro. Muchas gracias. A ver, Wesley, continúa, por favor, con la lectura. A ver, ¿en qué párrafo, profe? Los romanos crearon. A ver, ¿dónde dice Roma hacía? O a ver, ¿cómo está No, retrasado el los mío? romanos crearon. A ver, Esta profe, parte estoy de acá que buscando acabo de... cómo está retrasado acá mi celular porque mi internet ya se me acaba. Mm, a ver, entonces vamos a... Esther Solano. ¿Alguien, por favor, que nos ayude? Yo, profe. A ver, continúa. Los romanos crearon la primera red de alcantarillado urbano de la historia, una de las más eficientes en la cloaca máxima, que deriva la inmundicia de la antigua Roma hacia el Tíber. Pero nadie se planteó qué daños podía ocasionar esa agua
contaminada de porquería al desembocar en los ríos o mares. Los esfuerzos por reciclar el agua o, al menos para eliminar los residuos antes de beberla al medio ambiente, son muy recientes y aún insuficientes. El 80% de las aguas residuales del planeta se vierten al medio ambiente contaminadas. Afortunadamente, hay una conciencia creciente en los países occidentales acerca de la reutilización de aguas residuales en el hogar y en el ámbito industrial. Muy bien. Entonces, de este párrafo, ¿qué podemos concluir? ¿El sistema de desagüe que utilizamos es bueno o es malo? ¿O es ambos a la vez? Ambos. ¿Por qué sería bueno el sistema de desagüe o de alcantarillado? ¿Para quién sería bueno? ¿Para los que lo bebemos? A ver, el sistema de desagüe no es para beber. Por ahí se va todo el agua sucia, ¿no? Ahora, eso es bueno para nosotros, porque en la antigüedad, cuando no tenían pues una red de desagüe, lo que utilizaban, los desechos del agua, lo tiraban a las calles, por ejemplo. Y a veces las calles pues apestaban de una forma bastante penetrante, por así decirlo, ¿no? Eso eran las ciudades grandes, ¿no? Donde no se podían permitir pues tener pozos ciegos, ¿no? Ahora, eso es lo bueno del sistema de desagüe que tenemos. Lo malo es que, por ejemplo, en su mayoría se va todos estos desechos a los ríos o lagos sin antes tratarlos. Entonces, lo que dice el texto en este párrafo es que, pues, actualmente ya hay esfuerzos por esta agua del desagüe, primero llevarla a pozos, que se llama pozos de oxidación, o plantas de tratamiento de agua, en los cuales, pues, o se reciclan el agua, o se tratan, se les quita todos los residuos y se los envía a los ríos, ¿no? De esta forma, pues, no va el agua contaminada a los ríos. En algunas ciudades mucho más desarrolladas que nosotros, por ejemplo, ciudades en el desierto como Dubái o Las Vegas, por ejemplo, según lo que yo he escuchado, el agua que se utiliza en las casas o edificios va a una planta de tratamiento y en esta planta de tratamiento eh, la limpian y la vuelven potable de nuevo y la envían nuevamente a las casas. Es decir, el agua que ellos tienen en sus caños, pues es el agua que antes han desechado, pero tratada, ¿no? A esto le llaman reciclar el agua, ¿no? Entonces es posible que en el futuro este tipo de sistemas se vuelva bastante común en los países porque pues va a haber escasez de agua, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al penúltimo párrafo. ¿Qué nos dice el último párrafo? Vamos a pedirle a uno de sus compañeros. Yaren Toro, ¿estás? Sí, profe. El último párrafo, por favor. Por otro lado, ese, profe. Sí, es. Por otro lado, el calentamiento global, cambio climático. Profe, no se ve claro. ¿No se ve claro? A ver, Puedes cuéntame. ampliarlo. Si estás en tu celular, con tus dos dedos, así como si estuvieras ampliando una foto y se amplía. Ya, profe. Contaminación de los recursos
hídricos, avance de la desertización y los efectos adversos de los conflictos bélicos en el suministro de agua dibujan un panorama apocalíptico para el agua en las próximas décadas. Naciones Unidas prevé que en 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. Ya, muy bien. Naciones Unidas es la ONU, ¿no? Entonces ya hay una proyección. Según lo que va, pues, la situación del agua, pues se prevé que para el año 2050, más de la mitad de la población no tendrá agua en sus casas. Y es posible, pues, que uno de los pocos países que tengamos agua realmente sea el Perú, porque nosotros tenemos una cordillera y una selva. Entonces la idea acá es cuidarla, ¿no? Y la cordillera, pues debemos ayudar cuidando de no emitir gases de efecto invernadero que provoquen el calentamiento global, porque pues al calentarse la Tierra se derriten los bloques de hielo que están en nuestra cordillera, ¿no? Y esto disminuye de alguna forma pues la cantidad de agua que hay en la cordillera, porque recuerden que es en las cordilleras de nuestro Perú donde se nacen la mayoría de los ríos que llegan a las costas. Y por este lado, del otro lado de la cordillera, pues tratemos de no de talar muchos árboles, porque eso de alguna forma tiene un efecto en las lluvias, que pues en este caso son las que llenan los lagos y ríos y todo lo demás que tiene la selva, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos la lectura. Vamos a resolver las preguntas, hay 4 preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿todas las personas tenemos fácil acceso al agua? ¿En qué países crees que no posean este privilegio? La primera pregunta entonces, ¿todas las personas tenemos fácil acceso al agua? Según el texto. No, No. Muy bien, esa sería la respuesta, ¿no? Y la segunda pregunta de la misma actividad dice, ¿en qué países crees que no posean este privilegio? ¿Algún país del que ustedes hayan escuchado? la ¿O algún India, lugar? África, profesor. La India, muy bien. Yo ¿Pakistán? lo que escuché África, sí, son algunos países que no tienen acceso al agua, ¿no? El problema es que en estos lugares, por ejemplo, la India es uno de los lugares más, o uno de los casos más tristes. Tiene unas poblaciones más grandes. En una época antes de Cristo fue uno de los países más florecientes, llenos de vegetación, fue selva, todo. Tenían grandes cantidades de agua. Sin embargo, pues ahora con el calentamiento global, esos lugares donde antes incluso se inundaban de tanta agua, pues ahora carecen de agua, ¿no? Eso se le llama la desertificación. Lugares donde ya no llueve hace bastante tiempo, hace años, que la tierra se vuelve infértil y se empieza por así decirlo, pues a volver tipo arena, ¿no? Entonces, pues es uno de los lugares como la India. África, pues es conocido, ¿no? Hay lugares de África bastante pobres donde no hay estos sistemas de agua que llegan a tu casa. Y pues también, como hay parte de desierto en esas zonas, muy poco llueve, ¿no? Muy bien, esa sería la respuesta a la pregunta número 1. La segunda pregunta dice, ¿por qué se conoce a nuestro planeta como el planeta azul? ¿Por qué se conocerá nuestro planeta como el planeta azul? porque ¿Por tiene más contener cantidad de agua. Muy bien, es por la cantidad de agua que posee, ¿verdad? Esto lo hemos subrayado por acá.
porque dice el agua cubre el 70% de su superficie. Si tú lo ves en un satélite, pues desde lejos, ustedes van a poder ver que es gran cantidad de agua. Miren, vamos a ver tierra vista desde la... Vamos a ver. Así se ve la Tierra desde la estación espacial. La estación espacial es como una nave que se encuentra rodeando a la Tierra y ahí van astronautas para hacer estudios, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Así más o menos se ve la Tierra, ¿no? Y si lo ves desde más lejos, hay sondas, se le llama, a pequeñas naves donde no va ninguna persona, que salen del sistema solar o de los planetas del sistema solar, y lo ven como un pequeño puntito azul brillante. Entonces, a ver, o tierra vista desde la Luna, por ejemplo. Y se ve la Tierra vista desde la Luna. Han ido a la Luna algunos astronautas y pues han fotografiado. Este es de repente fake porque se ve un poco más pequeña, ¿no? No se ve tan grande. En realidad la Tierra de la Luna está aún bastante retirada, ¿ya? Entonces, por eso se le llama el planeta azul. La tercera pregunta dice, ¿por qué a pesar de haber tanta agua, la mayor parte de esta no se puede consumir? ¿A qué se debe? Porque es salada. Excelente. La mayor parte de esta, pues, se encuentra en mares y océanos, ¿no? Dice, la mayor parte es agua salada de mares y océanos. Muy bien, entonces, pues, eso lo pueden poner. Ahora dice, ¿qué consecuencia genera nuestro sistema de desagües? Lo estuvimos hablando. ¿Cuál es el ¿Genera problema con nuestro sistema de desagües? en los ríos y mares? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Genera contaminación en los ríos y mares? Claro, porque normalmente, ¿qué se hace? Se elimina esta agua de desagüe directamente, ¿no? En los ríos o lagos o mares, sin antes haberse tratado. Entonces, pues, como ustedes han podido ver, esa ha sido la lectura del día de hoy, de esta semana, datos interesantes sobre el agua, y con eso concluimos la experiencia, pues, número 3, que como situación significativa en total, tenía que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces hemos visto cuidado del aire, hemos visto cuidado del ambiente en general, y pues como último hemos visto un poco sobre el cuidado del agua, ¿no? Para que les ayude a reflexionar más o menos y puedan llevarse algún mensaje aparte de lo que se estudia en la matemática. Recuerden que las tareas que tienen que presentarme esta semana, primero es presentarme las preguntas desarrolladas y luego el desarrollo del reto. Entonces, la situación significativa esta semana dice, en el tratamiento de aguas residuales se utilizan estructuras cilíndricas o rectangulares, por lo que, pues, al construir es necesario conocer las propiedades de estas figuras geométricas para diseñar de forma eficiente su construcción y procesar la capacidad que necesitamos de agua. Por ejemplo, tenemos una ciudad grande, entonces, al conocer estas estructuras y sus propiedades, pues debemos saberlas, valga la redundancia, para saber, por ejemplo, cuántos pozos de oxidación vamos a hacer, cada uno de ellos, cuánto material voy a utilizar en la construcción de ellos, ¿no? Entonces, más o menos para hacer una aproximación a esto, pues vamos a estudiar el día de hoy o esta semana lo que son las figuras tridimensionales o cuerpos sólidos, tales como el prisma y el cilindro. En este caso, pues les he puesto 3 saberes previos. Vamos a coger de ustedes estos saberes previos. Por ejemplo, ¿cuáles son las 3 dimensiones? ¿Alguien puede ayudarme con esta pregunta? ¿Cuáles serían las 3 dimensiones?
La longitud, la altura. Ya, muy bien, falta una. ¿Y la profundidad? Podemos decirlo así, ¿no? Longitud, altura Base. y profundidad. Dicho de otra forma, pues largo, ancho y alto, ¿no? Lo mismo. Muy bien, me interesa. En este caso, qué es un sólido geométrico? ¿Qué creen que es un sólido geométrico? ¿Alguien? ¿O nadie? Porque como en este caso son saberes previos, no hay problema, ¿no? Entonces, a ver, nadie sabe qué son sólidos geométricos. Y finalmente, ¿qué es un cilindro? ¿Alguien que me diga qué es un cilindro? ¿Nadie sabe qué es un cilindro? Es un cuerpo geométrico. Ya, muy bien. Es un cuerpo geométrico. ¿Alguna otra descripción? ¿Nada más? Es un cuerpo geométrico. ¿Alguien más que sepa su forma o que diga su forma? ¿Cómo es un cilindro? Circular. No. Ya. Circular. ¿Es lateral? Muy bien. Entonces, cuerpo geométrico circular. ¿Ya? Ustedes ahí les he puesto una imagen de lo que es aproximadamente una planta de tratamiento del agua, ¿sí? Tiene varias estructuras, como ustedes pueden notar, pues se recibe el agua por un lado y se va dejando que depositen todo lo que son desechos, ¿no? Residuos sólidos y luego se va limpiando. Entonces ustedes pueden buscar más en el internet. Entonces, muy bien. Eh, Parte teórica yo no lo voy a dar ya en esta clase, pues porque ya está en el video que les envié el día domingo. Pero vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Hemos visto dos sólidos geométricos. Un sólido geométrico, en primer lugar, es un cuerpo tridimensional. Es un cuerpo tridimensional. No es como los cuerpos, o perdón, las figuras geométricas que habíamos estado viendo, como el cuadrado, o el círculo, o el pentágono, o el triángulo, ¿no? Que son figuras bidimensionales. O sea, tienen largo o ancho, nada más. Pero en este caso, un sólido geométrico tiene tres dimensiones. Como habían dicho ustedes, longitud, profundidad y altura. Eso es lo que es un sólido geométrico. Ahora, el prisma, pues, va a ser en este caso una figura geométrica, la cual esté formada, por así decirlo, por una figura bidimensional que va a funcionar como sus dos bases y pues las caras laterales que cierren este sólido geométrico, ¿no? Tiene ciertos elementos, las bases, las caras laterales, las aristas, los vértices y una altura. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, hay la clasificación en este caso depende de la figura geométrica que tengan como base. Por ejemplo, ustedes están viendo dos ahí, triangular y rectangular. ¿Por qué se llama prisma rectangular? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Nadie? ¿Por qué se llama prisma triangular? Se llama prisma triangular porque la base viene a ser un triángulo. ¿Por qué se llama prisma rectangular el segundo? Porque la base
o sea, los dibujos que están acá arriba y acá abajo, El rectángulo. son rectángulos, ¿no? Las caras laterales dependen de la base. Por ejemplo, si la base es un triángulo que tiene 3 lados, entonces va a tener 3 caras laterales. Si es que tiene un rectángulo como base, que tiene 4 lados, va a tener 4 caras laterales. De eso no hay problema, ¿no? Entonces las áreas se encuentran utilizando las fórmulas que están presentadas ahí en este PDF. Y pues luego vamos a ver cilindros que tienen un cierto parecido con el prisma, pero en vez de figuras geométricas como el cuadrado, el triángulo en las bases, va a tener una circunferencia, un círculo va a tener como base, ¿no? Y también va a tener una superficie lateral que envuelve al cuerpo para que pues sea sólido, ¿no? Sea completo. Además, pues que tiene un radio, por ser círculo, tiene un radio. ¿Qué es el radio? Es la distancia que va desde el centro del círculo hasta cualquier punto de su circunferencia. La circunferencia viene a ser la parte exterior, como así decirlo, el perímetro, por así decirlo, no del círculo. La circunferencia, para que ustedes lo puedan notar, es esto de acá. Esto que está por afuera, ¿no? A eso se le llama circunferencia. Y círculo es la figura. Entonces tenemos la altura, superficie lateral, casi lo mismo tenemos. Entonces, si nosotros cortamos a un círculo por la mitad, de uno de sus lados, de una superficie lateral, pues vamos a tener la figura que tienen ustedes ahí, ¿no? Tenemos dos bases, la base superior, acá, acá está la base inferior, y acá está su área lateral, ¿no? Como ustedes pueden ver, que al final tiene forma de un rectángulo. Tienen sus fórmulas aquí de este cilindro. Entonces luego yo les he dejado algunos ejemplos. El primer ejemplo pues tiene que ver con los prismas. Pregunta el área lateral, total y el volumen. De esta forma pues podemos saber más o menos cómo calcular. Por ejemplo, si nosotros le queremos dar un nombre a este prisma que tienen ustedes aquí, tendríamos que llamarlo prisma cuadrangular, por ejemplo, ¿no? Porque tiene la base a un cuadrado. Entonces, la didáctica en el tiempo que nos quede va a ser que ustedes me hagan preguntas de acuerdo a lo que han podido estudiar. Como yo les he dicho, vamos a cambiar la didáctica a partir del segundo trimestre, o sea, a partir de esta semana. Yo les voy a enviar los días sábados, para los que no estuvieron la semana pasada, los PDFs escritos ya, así como está presentado, y el video de la clase, que yo les voy a explicar subido a YouTube. Eso los he enviado el día domingo en este caso porque el sábado tuve un problema. Entonces ustedes lo van a ver el video como si fuera su clase, y para el día de hoy o para el día que tengamos clase, pues en este caso van a decirme: profesor, tengo duda en esto, no puedo resolverlo esta parte del reto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en estos 20 minutos que nos quedan. Quiero que me hagan preguntas acerca de lo que no han entendido, ¿sí? Por ejemplo, del primer ejemplo, algo que no entendieron. Profesor, si va a enviar Dime. va a enviar la clase al grupo, así. Claro, la clase la he enviado el sábado, perdón, el domingo. El domingo en la mañana les envié. Porque Pero lo que estoy grabando ahorita también se va a enviar a través del grupo. Pero yo les sugiero que, pues, antes de la sesión del miércoles o el día que tengamos, se vean primero la clase o el video que yo les envié de la parte teórica explicando todo lo que es la teoría de la clase de esta semana, ¿no? la teoría del ponente, digo, profesor. A ver, miren, yo sé que pues, a ver, me voy a tomar unos
5 minutos. Deme un momento, por favor. Profesor, la base Para que luego... lateral total se A ver, un multiplica. momento, un momento. Ahorita vamos a ver, ¿eh? A ver, chicos, no sé si lo están viendo. Ya. A ver, vamos a ver el grupo 2. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el grupo 2, ¿no? Entonces, el día domingo, ahí está Sunday, que es domingo, para que no me dejen mentir, les he enviado este video, la sesión 8 de segundo de secundaria, y el PDF que yo estoy ahorita mostrándoles, bueno, que estaba mostrándoles. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando yo les envíe esto? Pues, antes de la clase, van a abrir el video. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y ahí está explicándoles todo. Yo les estoy explicando todo. ¿Ya? A ver, un momento. Entonces, toda la parte teórica, incluidos los ejemplos, yo les voy a explicar. Es como si fuera la clase que van a tener ustedes. Entonces, los días que tengamos clase en el horario que les ha enviado su profesor, tutor, o en este caso el que les haya enviado, vamos a responder dudas. Vamos a hacer la comprensión lectora, por eso es obligatorio todavía que sigan estando presentes, porque al final de la clase 2:25, yo voy en este caso a tomar asistencia uno por uno de los que están presentes. El que no me contesta, pues no le pongo esa asistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí estoy explicándoles, como ustedes pueden ver en el video, cada ejemplo. Ya, vamos a trabajar así a partir de este trimestre. Yo sé que va a tomar su tiempo adaptarse, pero pues creo que es la mejor forma que podemos tener, ¿sí? Porque luego, pues, a veces hay momentos durante la semana donde me dicen, profesor, no entiendo el reto. Entonces, días de clase que están en el horario, vamos a explicarles un poco de lo que es el reto, ¿ya? Entonces, pues, por eso les decía en este momento, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que es el ejemplo o los ejemplos? ¿Algo que no hayan podido entender? Profe, en la que es la área de la base tengo que multiplicar 2 veces el mismo número, ¿no? ¿Qué parte ahí? No. En la parte donde está la fórmula del volumen es igual al área de la base por altura. Para sacar el área de la base tengo que multiplicar 2 veces el mismo número, ¿no? Que en Área este de la caso... base. Oh. Ah, claro, en este caso porque es un cuadrado. El área de la base depende de la figura. Recuerden que en este caso, como es un prisma cuadrangular, es un cuadrado, el área de la base va a ser el área de un cuadrado. Y pues el área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Y cuánto es el lado? 5. 5. Entonces 5 al cuadrado sería 25. Y eso es lo que yo coloco aquí, ¿no? El área de la base. Y si es un cilindro también, ¿no? Lo mismo, si es un cilindro, pues el área de la base, por ejemplo, como dice su compañera, pero en este caso la fórmula ya nos la da, si es que ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, el área de la base ya nos lo da, nos dice que es pi r al cuadrado. O sea, la fórmula en este caso es del volumen en sí, es pi r cuadrado por h. Lo único que tienen que hacer es saber dónde reemplazar. Por ejemplo, en el caso del cilindro, por ejemplo, pues el volumen es pi r cuadrado por h. Pi, siempre les he dicho, o les digo en el texto, pues que pi es siempre 3,1416.
para nosotros, para nuestra clase. Entonces eso es lo que yo he puesto P. ¿Cuánto vale R? Nuevamente acá, 5. 5 al cuadrado da 25. ¿Y cuánto vale H? H vale 10. Entonces H va acá con 10. Y luego es cuestión de multiplicar. En estos ejercicios solo es cuestión de que sepas dónde reemplazar, por así decirlo, ¿no? Y profe, para encontrar el diámetro tengo que multiplicar 5 por 2, que sería Claro. el diámetro de ese cilindro. Podemos ponerlo como nota por acá, aunque creo que ya les he puesto en otro momento. El diámetro es el doble del radio, ¿no? Me parece que les he puesto. A ver. Sí, acá está. Por ejemplo, entonces, el diámetro es como si fuera el ancho del círculo, pero el radio es como si fuera la mitad. Entonces, el diámetro está representado por D es igual a 2R. Si, por ejemplo, el radio fuera 5, el diámetro es 10. Si el diámetro fuera 20, el radio es la mitad, sería 10. ¿Sí? Entonces, más o menos eso vendría a ser. Otra consulta acerca de la resolución o el reto. Por ejemplo, el reto en este caso nos dice lo siguiente. Se requiere construir un pozo de agua con forma de cilindro recto. O sea, un cilindro normal, y como ustedes tuvieran en su casa, ¿no? Tiene la misma forma, pero otras dimensiones. Que puede almacenar 98.175 litros de agua. Si dicho cilindro debe tener una altura de 5 metros, ¿cuánto debe ser el diámetro de su base? Entonces, podemos comenzar, por ejemplo, yo no lo voy a desarrollar, ya ustedes tienen que desarrollarlo, pero voy a darles una pequeña ayuda. Entonces, datos que nos dé el problema, a ver, por ejemplo. Que la altura A es de ver. 5 metros. Ya, muy bien, tiene una altura de 5 metros. A ver, Juan Verástegui, otro dato que nos dé el problema. Profesor, Otro dato que nos dé el problema, el reto. no lo escucho, profe. ¿Me lo puede repetir, por favor? A ver, tenemos el reto proyectado ahí en la pantalla, ¿no? ¿Qué dato nos da el problema? Aparte de que la altura es de 5 metros. $98.175 litros de agua. Muy bien, esto es la capacidad. Cuando nos hablan de capacidad, ustedes tienen que pensar en volumen. ¿Ya? Tienen que pensar en volumen. Esto es volumen. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de metros, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Y si me pidieran área, por ejemplo, tendría que estar en metros al cuadrado. ¿Ya? Si estuviera en centímetros, el área sería centímetros cuadrados y el volumen sería centímetros cúbicos. Sin embargo, acá me están dando litros. Y pues lo primero que tengo que hacer es convertirlo. ¿Cuál es la conversión? Fácil. 1 metro cúbico de agua equivale. Este simbolito de mayor y menor significa equivale. ¿Ya? Vamos a ponerle con otro color para que ustedes se vayan acostumbrando. Esto significa equivale. Siempre que lo vean, lean como equivale. Equivale a 1000 litros de agua. ¿Sí? Esa es la conversión. Entonces, por ejemplo, yo digo, el problema me dice que, a ver, vamos a organizarlo un poquito.
ya lo puedan desarrollar tranquilamente, ¿ya? Datos. El problema me dice lo siguiente. La altura, ¿qué letra representa la altura? ¿Con qué letra está representada la altura en los problemas, chicos? ¿Con metros? ¿Con cuál? La A, la C, la X, la Y, la H. ¿Cuál de ellas? ¿Con cuál letra representamos altura? H. Muy bien. Entonces la H, yo pongo H, pero ya sé que es altura. Dice que tiene 5 metros. Ahora, el segundo dato que me dan es el volumen. Dice que es 98.175 litros. Entonces, como yo les decía, para que yo pueda representar en la fórmula, entonces tiene que estar en las mismas unidades. Ambas tienen que estar en las mismas unidades. Sin embargo, una está en metros y otra está en litros. Entonces tengo que transformarlo. Tengo que pasar este litros a metros cúbicos. Alguien que me diga qué puedo utilizar, qué ¿Dividirlo? operación, dividirlo. Multiplicarlo, sumarlo. Dividirlo en 98.175 litros por entre 1.000 litros. Ya, muy bien. Es una buena forma de hacerlo. La otra forma también que ustedes pueden utilizar es hacer la regla de tres, ¿no? Decimos, por ejemplo, vamos a ponerle el primer pasito, decir, un metro cúbico equivale a 1.000 litros. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, Ah, ya, perdón. Yo también estoy conectado, pero no me escuchaba muy bien. Ya, equivale a 1.000 litros. Entonces, ¿cuánto equivaldrá a 98.175 litros? Que es una regla de tres, ¿no? ¿Es directa o inversa? Podemos analizarlo. A más metros cúbicos, más o menos litros. Más. Más. Entonces, ¿es una regla de tres directa o inversa? Directo. Directa, ¿no? Por lo tanto, pues se va a multiplicar en asa. Entonces decimos, 1000x es igual a 98.175. Está multiplicando en un lado, vas a dividir. Es lo mismo que dijo su compañera, ¿no? Entonces, al resolverlo, esto va a ser metros cúbicos, ¿verdad? O podemos, en vez de x, utilizar la variable v de frente, que simboliza el volumen. Y es justo lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, de esta forma ya tienen su volumen en metros. Ahora, como está hablando de volumen, yo tengo que utilizar alguna fórmula. A ver, yo voy a volver a mi hoja de fórmulas para, en este caso, para el cilindro. ¿Qué fórmula utilizaría? A ver, ¿el del volumen? ya, a ver, vamos a preguntarle a alguien más. A ver. Anaís, dime la fórmula que yo voy a utilizar para este problema. ¿No está Anaís? Ok. Em, Ricardo,
Hay tres fórmulas acá nada más. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Cuál de ellas voy a utilizar en este problema? Tracy. La volumen es igual a pi por radio cuadrado de altura. Muy bien. Entonces, esta voy a tener que utilizar, ¿no? Vamos a copiarla ahí para ustedes. Entonces, una vez hecho esta parte de la conversión, ¿no? Ah, y me piden el diámetro, ¿no? Me piden el diámetro, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, la segunda parte que ustedes van a hacer, la segunda parte es aplicar la fórmula. Volumen es igual a pi r al cuadrado por h. Ahora, recuerden pues que pi para nuestros fines es 3,1416. H, ya lo tienen aquí. Volumen, lo acabamos de encontrar. Es lo que ustedes tienen que encontrar en metros cúbicos. Ya, yo no lo voy a hacer, ya les he dicho. Voy a tratar de ayudarles. Eso lo van a hacer ustedes. Entonces, ese dato lo ponen aquí. Este dato que ustedes se encuentran acá. Ahora, lo único que yo no tengo y que voy a encontrar es el radio. Yo no tengo radio acá en la parte izquierda ni en el problema. Entonces vamos a escribirlo con otro color para dar a entender qué es lo que yo tengo que encontrar. Porque recuerden que el radio está relacionado con el diámetro. ¿Ya? A ver, perdón. Entonces, una de las formas que yo tengo que utilizar es despejar la variable para esta ecuación de acá. ¿Cómo despejo variable? Paso todo lo que no sea R al otro lado de la ecuación. Por ejemplo, acá está pi y está h que me están estorbando. Entonces lo voy a pasar con la operación contraria. Por ejemplo, pi y h están multiplicando y yo tengo que pasarlos al otro miembro. Entonces tengo que pasarlos con operación inversa. ¿Con qué operación los paso entonces? ¿Qué operación utilizo para pasarlos al otro lado? Resta o por. La operación inversa a la multiplicación, ¿cuál es? División. La división. Entonces van a pasar a dividir al volumen. Y h. Y en el otro lado se va a quedar solita la r al cuadrado, ¿no? Podemos voltearla, no hay ningún problema. Es decir, r al cuadrado es igual a volumen entre pi h. Ahora, no me están pidiendo r al cuadrado, me están pidiendo r nada más. Entonces, este número que está aquí, a ver, vamos a ponerlo de un color verde, el 2, yo tengo que enviarlo al otro lado, porque no lo necesito ahí. Yo solo quiero R. Si es un exponente, ¿cómo le envío al otro lado? ¿Cuál es la operación inversa del exponente? ¿Alguien que me diga? La operación inversa de la potencia, ¿cuál es? Pi al Gracie, cuadrado. ¿sabes cuál es la operación? ¿Nadie? Entonces sería la radicación. La operación inversa a la potenciación es la radicación. Entonces, en vez de al cuadrado, sería raíz cuadrada de v pi por h. Entonces, si ustedes hacen un recuento,
Tienen V, tienen pi, tienen h. Es cuestión de que reemplacen y operen. Con eso encuentran R. Reemplazan aquí y encuentran R. Una vez que encuentran R, dicen, a mí no me piden R, a mí me están pidiendo el diámetro. Pero yo recuerdo, mi profesor me dijo que el diámetro es el doble del radio, ¿no? Entonces digo yo, diámetro es igual a 2 veces el radio. Pero como el radio ya lo he obtenido en esta parte de acá, entonces es cuestión de reemplazar nada más. Digo, D es igual a 2 y acá escribo el número. Por lo tanto, D es igual a tal. Y con eso concluye, pues, su reto. Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre el reto? Yo creo que no puedo ayudarles más. Hacerles el trabajo no puedo, porque si no, no aprenderían, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a guardarles este PDF y los voy a enviar el día de hoy junto al video que hemos grabado, ¿ya? Profe, Entonces vamos a... Perdón, dime. profe, y para saber bien si el resultado es correcto, podemos hacer la fórmula del volumen, ¿no? Claro, pueden utilizar la fórmula del volumen, ¿no? Pueden multiplicar pi por r que han encontrado al cuadrado por h y debería darles 98.100, bueno, 98.135, ¿no? Es el volumen. Es una forma de comprobar, claro está. Muy bien. Entonces vamos a ver, a tomar la lista, chicos. Aquellos que no respondan, pues es como si no estuvieran, ¿no? El primero es Anaí Rojas. Presente. Anaí Rojas. Presente. Sí tenías micro. ¿Y por qué cuando te llamé no contestaste? Bueno, hay que participar, por favor, ¿ya? Alexis Toro. Presente, profe. Mío Robert. Presente, profe. Yana Arce. María Flores. Presente, María profesor. Flores. Presente. Gracie. Ya Presente. está ya. Grace Flores. Presente, profesor. Juan Verástegui. Presente, profe. Bien. Leandro Infantas. Presente, profesor. Bien. Maribel Olano es ¿quién? ¿Catherine o Jimmy? Kelly Villegas Solano. Ah, es otro. Ya, perdón. Villegas Olano Kelly. Ya, perdón. Nandito Carrasco, me imagino que es Alin. Alin. ¿Presente o no está presente? Presente, profe. Profe, está mal su internet. Tal vez se escucha entrecortado cuando habla, dice. Olger Dávila, ¿quién es? Dice Olger Dávila Calderón. ¿Cuál es su nombre? Jorge Dávila es el Gianfranco, profe. Gianfranco, entonces, a ver, ¿te encuentras presente o no te encuentras? Ricardo Carrasco. Presente, profesor. Rivera Hoyos, ¿quién es?
Kiara Ellen Jara Rivera, profesor. Muy bien, Kiara. Lacey Nicole. Presente, profesor. Muy bien. Y finalmente, Wesley Miranda. Presente, profe. Muy bien, chicos, ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, me escriben por WhatsApp, por favor. Vayan a su siguiente clase. Que tengan una buena tarde. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, Cuídense. cuídese. Cuídese, profesor. Chao, profe. Chao, cuídense.